Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomás. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la Revolución Francesa. Esta revolución es un conjunto de cambios estructurales a nivel económico, político, social e incluso cultural, que va a ser dirigido por una clase incipiente que está surgiendo, la burguesía. Y es importante por su influencia que tiene en otros países, incluso en el Perú. Comencemos localizando este proceso. A nivel espacial, tenemos que dirigirnos hacia la Francia de fines de la Edad Moderna, que viene a ser este país. Y tal como nos indica el mapa, acá tenemos a Francia en el año 1789. Más adelante empieza a anexar nuevos territorios. Y ya en la actualidad pues ha regresado a su tamaño habitual, ¿no? A su extensión normal. En el aspecto temporal, este proceso se desarrolla a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, entre los años 1789 y los años 1799. Analicemos entonces las causas. Empezamos por las causas económicas. Recuerda que ya nos han anticipado los historiadores. Lo económico antecede a lo histórico. Por lo tanto, cuando quieras analizar un proceso histórico, comienza analizando sus causas económicas. Así tenemos, por ejemplo, que la Francia de esta época se encontraba en un déficit fiscal, en una crisis económica, debido principalmente a un gasto desmedido en una guerra que no le compete, que no le correspondía a Francia. ¿Por qué? Porque recordarás tú que durante la independencia de las 13 colonias, los colonos norteamericanos se separan, se independizan de Inglaterra y forman un nuevo país, ¿no? Y quien apoyó a ese país, a Estados Unidos, fue Francia contra Inglaterra. Pero no le correspondía esa guerra a Francia, no era una guerra de ellos, pero invirtió gran cantidad de dinero que, sumado al problema interno que ya tenía, hizo que Francia quede en crisis. Entonces, a esa crisis externa se le suma la crisis interna, una crisis agrícola en la cual la producción no era lo suficiente para alimentar a la gente. Todo lo que se producía en el campo no abastecía para la población. Por lo tanto, los productos se escaseaban. A tal punto que se llega a un invierno tan pero tan crudo que no hay cereales. Y los cereales eran útiles para elaborar el pan, que formaban parte de la dieta fundamental y diaria de los franceses. Al extremo de que el precio de un pan llegó a costar el salario de un mes de un campesino. Es decir, el campesino tenía que trabajar un mes para comprarse un pan. Por lo tanto, había un problema profundo en la población, pero que no se veía afectado en las clases altas, porque las clases altas seguían con su buen estilo de vida, seguía despilfarrando dinero. Por ejemplo, acá tenemos una representación de quien fue la esposa del rey de Francia en esta época, María Antonieta de Austria, más conocida como Madame Déficit, porque todo lo gastaba en lujos y vanidades. Mientras que su pueblo no tenía que comer, ella ofrecía grandes banquetes y contrataba a los mejores estilistas de la época para hacerse unos peinados estrambóticos, extravagantes, grandes. Hay testimonios e incluso dibujos, pinturas de cuando María Antonieta mandó hacerse todo el palacio de Versalles en la cabeza, como su peinado. Entonces, ese despilfarro económico hizo que Francia quede aún más arruinada, ¿no? Y sobre todo su soberbia porque también era muy joven cuando asume el cargo con su esposo, y pues no tiene el tino para tratar a las personas, y cuando se le pregunta, se le dice, pero reina, el pueblo, los campesinos de Francia no tienen pan para comer. Si no tienen pan, dice ella, pues se coman pasteles. Porque claro, en el Palacio de Versalles pues abundaba la comida, ellos no la pasaron mal, pero el pueblo sí. El pueblo sí estaba mal. En el aspecto político, tenemos que mencionar la ineptitud de este rey, el rey Luis XVI, que era prácticamente un inepto para la política. Y es que a él no le gustaba, pues, no le gustaba esa labor de gobernar, él prefería otros oficios. Un amigo le enseñó de joven el oficio de la cerrajería, le gustaba ser cerrajero, por eso le llamaban Luis XVI el cerrajero. Y en sus diarios él escribe, ¿no?,
qué tedioso, qué fastidioso gobernar. No le gustaba, no le gustaba. Era un dolor de cabeza para él. Prefería más otras labores artísticas, artesanales. Entonces, Luis XVI representaba al régimen absolutista, a una forma de gobierno que ya no era tolerada, no era aceptada por las poblaciones que tenían conocimiento, como la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía se había nutrido con ideas de la Ilustración. Y la Ilustración decía que la división de poderes debe primar sobre el absolutismo, que el pueblo debe elegir a su gobernante, entre otras cosas. Pero el rey seguía concentrando todos los poderes, seguía teniendo el poder económico, político, administrativo, judicial, religioso, etc. Y este rey, elegido por él mismo, ¿no?, designado supuestamente por Dios. Incluso había teóricos, filósofos que fundamentaban y sustentaban el por qué el rey debería gobernar. Porque si reputas al rey, reputas a Dios. Y tantas cosas que la burguesía, en su intento de sacar y cambiar esa forma de gobierno, pues se va a ver obstaculizada. Porque el absolutismo que plantea Luis XVI obstaculiza todo intento, todo desarrollo que va a querer la burguesía. Porque si bien es cierto, la burguesía tiene el poder económico, es decir, tiene mucho dinero, son comerciantes de gran escala, son banqueros, su opinión aún no cuenta. No tienen voto. Lo que ellos dicen no es tomado en cuenta. Van a ser siempre pisoteados y en menor escala, maltratados por la nobleza y el clero. Es decir, los clérigos, los religiosos y los nobles, tanto clase alta como clase baja, siempre van a desprestigiar y van a tener más beneficios y privilegios que la burguesía. Es este afán de poder de la burguesía que motiva también esta revolución en Francia. Esa es la burguesía. A nivel social, tenemos que mencionar pues que Francia era una sociedad estamental, una sociedad muy marcada, en la cual el primer estado era conformado por la nobleza. Así estaba dividida Francia en esta época. La nobleza con el rey, la monarquía, el alto clero de repente, ¿no? El segundo estado formado por el clero, todos los religiosos que estaban beneficiados por el poder político, y ambos tenían el privilegio de no pagar impuestos, mientras que el mayor porcentaje de la población, el tercer estado, sí pagaba impuestos. Y acá dentro del tercer estado están los campesinos, sí es cierto, pero también están los burgueses, y los burgueses se ven obstaculizados, se ven amedrentados, se ven siempre opagados por los impuestos aplicados por el primer y el segundo estado. Como ellos están exentos, ellos no pagan, todos los que pagan son ellos, ¿no? Además, pues acá están los desposeídos, los que no tienen dinero, no tienen tierra, no tienen nada, los artesanos, los comerciantes. Acá está el tercer estado. Y los que más destacan acá es la burguesía. Tal como se ve en esta caricatura de la época, tenemos, por ejemplo, que el estado llano, o tercer estado también se le llama, es el sustento de los otros dos estados, de la nobleza y del clero, ¿no? Clero y nobleza, segundo y del primer estado. Recuerda, primer estado vamos a ponerle nobleza, segundo estado vamos a nombrarlo clero, y tercer estado campesinos y burgueses, comerciantes, artesanos, entre otros. Y el tercer estado, o estado llano, el más importante, la burguesía. Ahora vamos a ver por qué. Porque en el aspecto cultural, es la burguesía el que tiene el dinero para adquirir libros, como por ejemplo la enciclopedia, basados en las ideas de la Ilustración. Recuerda, la enciclopedia creada por D'Alembert y Diderot va a ser difundida en tertulias, en reuniones donde los burgueses, como tienen dinero, han adquirido estos recursos, estos libros, y comparten ahí sus ideas, socializan. Y ahí es donde caen en conclusión de que el rey no puede gobernar con todos los poderes, que al rey se le tiene que elegir por elección. Admiran la forma de gobierno de Inglaterra y no la de Francia, porque Inglaterra tiene una monarquía parlamentaria, constitucional. En Francia hay un absolutismo donde el rey hace lo que quiere, y para colmo lo hace mal. Entonces, es por eso que los burgueses se diferencian y logran cierta representatividad en el tercer estado. No como el campesino común y corriente, pues el campesino común y corriente a lo mejor tiene para alimentarse, que va a estar comprando la enciclopedia. En cambio, los burgueses sí tienen dinero, pero aún forman parte del tercer estado, pero su voz no es escuchada.
Vamos entonces al desarrollo de esta revolución. En una primera etapa, llamada la etapa monárquica, el rey convoca a estados generales. ¿Cuál es la principal función de los estados generales? Una asamblea que no se había convocado hace más de 100 años en Francia, pues simplemente solucionar la crisis fiscal, solucionar el problema económico o solucionar el déficit fiscal. Con cualquier sinónimo lo vas a encontrar. Y para eso se convoca a los representantes de los tres estamentos: del primer estado, la nobleza; del segundo estado, el clero; y del tercer estado, o estado llano, la burguesía. Ellos son los representantes del tercer estado, son los letrados, son los abogados, son los periodistas, son los artesanos, comerciantes, banqueros. Tienen capacidad cognitiva, tienen capacidad cultural, y van a representar a todo el tercer estado, la burguesía. Entonces, la solución era de dos formas. La primera de ellas: los nobles y los clérigos decían que el problema económico se soluciona si es que los campesinos pagan más impuestos. El tercer estado paga más impuestos. Obviamente la burguesía no va a querer, porque su economía se va a ver afectada. Entonces la burguesía planteaba que el primer estado y el segundo estado también paguen impuestos, que la nobleza y el clero paguen impuestos. Obviamente la nobleza y el clero no va a querer. Entonces hay que someterlo a voto, dice. Lamentablemente, el voto es estamental. Es decir, supongamos, ¿ya? No es una cifra exacta. La nobleza está representada por 200 personajes. El clero tiene 200 representantes. Y el tercer estado tiene 500 representantes, porque son más. Todo lo que diga la nobleza vale como un voto. Todo lo que diga el clero vale como un voto. Y todo lo que diga el tercer estado cuenta como un voto. Es decir, solamente 3 votos, para que no haya empate, ¿no? Por lo tanto, la solución de que el tercer estado pague más impuestos, al someter a voto, va a tener un voto a favor de la nobleza, otro voto a favor del clero y solo un voto en contra del tercer estado. Por más que en el tercer estado haya más gente que los otros dos sumados, obviamente. Entonces se solicita el voto individual, para que no sea por estamento, sino por persona. De esa manera el tercer estado iba a ganar, y la nobleza y el clero iban a tener que pagar impuestos. Pero se rechaza esa moción. Por lo tanto, los representantes del tercer estado se retiran, no van a participar más de los estados generales y se refugian en esta sala llamada el Salón del Juego de la Pelota, ubicada en el Palacio de Versalles. En esta sala se reúne, esta misma sala, así como está, tal cual, hoy es museo. Se reúnen los miembros del tercer estado. Incluso acá tú puedes ver una imagen de la época, donde acá están las ventanas, mira, las ventanas de la derecha, acá están las ventanas de la izquierda con sus cortinas flameando, y acá está el pueblo reunido. Esta es la imagen, mira. Se reúne el pueblo y deciden no salir de ahí, no separarse, no abandonar el lugar hasta que no le den a Francia una nueva constitución. Una constitución, por así decirlo, porque no había constitución, el rey hacía lo que quería. Esto iba a ser un problema, porque estaba notándose obviamente la incomodidad del rey, pues están atentando en sus dominios, están haciendo un acto de rebeldía contra el rey. Y bueno, sabían que probablemente el rey iba a reaccionar con violencia, ¿no? Así que un diputado del tercer estado llamado Mirabeau le dice: nosotros estamos acá por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. Como una amenaza prácticamente, ¿no? Entonces el rey lo va a tomar así, pero anticipándose, el tercer estado dice: el gobierno francés no puede actuar de manera violenta si no tiene sus armas y municiones. Y los soldados franceses tenían las armas, obviamente, pero las municiones se encontraban en esta ciudadela, en esta cárcel llamada la Bastilla. Es así que el tercer estado asalta la Bastilla, toma la Bastilla y saquea toda esa zona. Era una cárcel, pero no una cárcel pues como Lurigancho, no. Una prisión para la clase alta. Era un sitio donde solamente la clase alta, cuando cometía algún delito de corrupción, por ejemplo, era restringida momentáneamente ahí, pero tenía todos los beneficios, ¿no? Tenía buena comida, buena zona de entretenimiento, etc. Pero ahí se encontraba pues las municiones.
y la población francesa asalta esta zona, este lugar, por temor a que los soldados franceses reaccionen. Y en ese pleito, pues, logran capturar al dirigente de este fortín, le cortan la cabeza y lo ponen sobre una pica, así sobre un palo, como un estandarte, y pasean su cabeza por toda la plaza. Ante este proceso, ante este acto de rebeldía tan fuerte ya, porque han decapitado prácticamente al gobernador de al encargado de la Bastilla, el rey va a tener que tomar otras medidas. Ya no puede reaccionar con violencia porque el pueblo, si se levanta todo el pueblo, fracasa el rey. Entonces tiene que tomar otras medidas. Esto ocurrió el 14 de julio de 1789, a lo cual se le considera como el acto con el cual se inicia la Revolución Francesa. Por lo tanto, el rey tiene que tomar otras medidas. Empieza un periodo llamado Asamblea Constituyente, donde el rey solicita de manera amable a que todos los miembros del tercer estado abandonen esa sala de juego de la pelota y se reúnan nuevamente en una nueva asamblea, pero ya con una constitución. Y es por eso que se consigue, pues, por ejemplo, los principales logros de esta asamblea constituyente es tener la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Surge un nuevo término, mira, ciudadano. Todos somos iguales. Ya no hay que tú porque eres enviado de Dios, que tú que eres de la nobleza. No, todos somos iguales. Ya no hay tercer estado, primer estado, segundo estado, nada. Nada de eso. Eso es un gran avance. Surge ese término hasta la actualidad. Todos somos ciudadanos, hasta la actualidad. Por eso decíamos que es tan influyente esta Revolución Francesa. Ahí surgen términos como la igualdad, la libertad. Todos somos iguales, todos somos libres de ser, pensar, de decir lo que queremos. No porque, uy, no, debe ser el rey, si yo contradigo al rey, contradigo a Dios, nada que ver. Pues es un gran avance esta Revolución Francesa. Además, se suprime el feudalismo. Los rasgos que quedaban de feudalismo se eliminan. Las investiduras, los feudos, las tierras, ya se elimina. Una nueva forma de administrar la economía, ¿no? Se busca una nueva forma. Y obviamente, pues, quien va a salir perjudicado es la iglesia, porque la iglesia era uno de los grandes señores feudales. Se consigue, por ejemplo, la constitución civil del clero. En esa constitución civil del clero, la iglesia paga todos los platos rotos. Por ejemplo, dicen que la iglesia ahora es parte del Estado. Ya no es aislado, ya no está separado, no depende de Roma, no. Es parte del Estado. Y como parte del Estado, el Estado tiene derecho a sus bienes. Y el Estado verá cuándo lo distribuye, cuándo lo retribuye económicamente. Es decir, se apropian de todos los bienes de la iglesia. Se establece un Estado, pues, laico, ¿no? Se establece la Constitución del año 1791. En esa Constitución se va a tener una nueva forma de gobierno, una monarquía parlamentaria con división de poderes y ya no el voto estamental, sino el voto individual pero censitario. Mira, ojo, un voto censitario, eso quiere decir, solamente van a votar aquellas personas que puedan ser censadas, y para que te censen tienes que pagar. Entonces el campesino todavía no puede votar, el pequeño comerciante todavía no puede votar. ¿Quién va a votar? La burguesía, astuta la burguesía. Entonces la burguesía lidera todo este proceso con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pero que le dura muy poco, porque cuando ve que puede tener el poder a través de la Asamblea Constituyente, va dejando de lado al campesinado. Y es por eso que los campesinos tienen nuevos representantes más radicales todavía. Ya no los burgueses, también otros burgueses, periodistas, abogados, pero mucho más radicales que los burgueses del común y corriente. Y es que empiezan a separarse. Ese voto censitario pues es una burla contra el tercer estado, o con lo que era el tercer estado. Ellos no van a poder votar porque no van a poder pagar su censo. Así como la libertad de prensa, ¿no? La libertad de pensamiento, esas cosas que hasta hoy tenemos. Es en esa situación que ven peligroso que el rey siga habitando la zona de Versalles. Por lo tanto, solicitan que regrese a donde fue la capital, pues, ¿no? Lo que era París, y que se refugie en el Palacio de las Tullerías. Ya no en la zona de Versalles, sino en las Tullerías.
¿Por qué? Porque desde Versalles estaba el rey intentando armar un contraataque. Es decir, limitar el poder a los revolucionarios, a los campesinos, a los burgueses. Pero como no tenía las municiones necesarias, no tenía el ejército necesario, estaba solicitando apoyo de Austria, porque su esposa María Antonieta era de Austria. Entonces ya se estaba reorganizando un ejército, y para eso mantiene en cautiverio al rey en el Palacio de las Tullerías. Sabían rumores, ya estaban habiendo rumores de que el rey quería reorganizar un ejército. Observación acá: cuando se reúnen en esta asamblea constituyente, los representantes van a tomar dos posturas. Algunos, que se van a sentar al lado izquierdo, van a ser los que quieren una república, mientras que los que se sientan al lado derecho van a apoyar la monarquía parlamentaria. Pues, atentos acá. A partir de ese momento se toma como noción de izquierdismo, o que pertenece a la izquierda, a aquellas personas revolucionarias, radicales, exigentes, como lo fueron en su momento los fuldenses, pertenecientes a una burguesía alta, los jacobinos, o montañeses también llamados, que eran partidos políticos de esta Francia, pertenecientes a la baja burguesía, y los cordeleros, que eran representantes de los pueblos. Estos eran radicalísimos, ellos querían una república, nada que ver con el rey. Mientras que los girondinos, ubicados a la derecha, pertenecientes del condado de Gironda, planteaban una monarquía parlamentaria. Y lo que se tiene es una monarquía parlamentaria. Claro, el rey ahora ya no se llama Luis XVI, ahora se llama Luis Capeto, porque es un ciudadano, recuerdo. Por lo tanto, veamos qué dice nuestra autoevaluación. Primera pregunta: ¿cuál es la causa principal para el estallido de la Revolución Francesa? ¿La Ilustración, el ascenso de la burguesía o el déficit fiscal? Todas son causas, ¿eh? Las tres son causas, pero la Ilustración es un factor cultural, y el factor cultural en este caso no es lo más importante. El ascenso de la burguesía es que quiere poder. ¿Qué tipo de poder? Político. Y recuerda que el factor político motiva más bien esta causa, ¿no? El déficit fiscal, que es el factor económico. Recuerda, el factor económico siempre o casi siempre, en un 99,9% de las veces, motiva los procesos históricos. El derroche fiscal que hubo dentro de Francia, las malas cosechas y el apoyo a Estados Unidos, que lo terminó por matar económicamente a Francia. Y la siguiente pregunta te dice: ¿quién gobernaba Francia cuando inicia la Revolución de 1789? ¿Luis XIV, Luis XV o Luis XVI? Bueno, Luis XIV no puede ser. Él es el más representativo del absolutismo, y si tú te reclamabas contra él, obviamente ibas a acabar muerto. Contra él no hubo oposición. El llamado Rey Sol es ejemplar en Francia. Luis XV pasó desapercibido, y en esta época quien gobierna y no tiene esa capacidad de gobernar es Luis XVI. ¿Sí? Recuerda que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos ya en la próxima clase. Hasta luego.